Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Voces en Recuperación. Es un honor poder tener aquí a un amigo, un gran amigo, ex usuario de aquí de la clínica de tratamiento, el tremendo Jorge Valdés, el conocido como el Pacho. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, jefe, por la invitación. Primero que nada, pues agradecerte a ti por la invitación que me haces para venir a compartir este tiempo, charla amena, viejos recuerdos que tenemos, tantas cosas que pasamos. Pues aquí estamos. Excelente. Fíjate que hace tiempo que habíamos querido empezar a hacer esta plática, ¿no? Y por una u otra razón se había estado posponiendo y la verdad que yo traía ganas de platicar contigo, ¿no? En un episodio como este. Oye, para empezar, dime, ¿a qué edad tú empezaste a consumir sustancias y por qué crees que fue que tú iniciaste en el consumo? Si mal no me acuerdo, empecé a consumir a los 16, 17 años. Empecé a consumir, empecé consumiendo marihuana. De hecho, bueno, desde los 11 más o menos fumaba, a escondidas de mi mamá, ¿verdad? Fumaba, me tomaba mis cervezas y lo que es todo ese rollo. Pero ya a consumir sustancias empecé con la marihuana como a los 16, 17 años. A los 16, 17. ¿Y por qué crees que te dio por empezar a probar la sustancia? Pues yo siempre he dicho que fue por curiosidad, pero ya como va pasando el tiempo y vas tú conociendo las situaciones eh, que marcaron tu vida, te das cuenta de que fueron por situaciones que ahora sí que marcaron ciertas etapas de tu vida que te van llevando al consumo. Es correcto. Generalmente la adicción es multifactorial y son muchos los factores que pueden llevar a alguien a consumir. Eh, Ciertamente la curiosidad es una, la influencia del grupo de pares, el entorno, pero al final todo aquel que llega a querer cubrir, complacer, un vacío es porque trae una situación de algún conflicto no resuelto, alguna situación abierta, algún resentimiento, alguna sensación de rechazo, alguna herida y que al final, aunque uno no lo pueda registrar en ese momento, pero nuestro inconsciente sí está trayéndonos a nuestras emociones, a nuestras conductas. Y bueno, la sustancia se presenta como una anestesia, como un escape para buscar cómo reprimir esa parte o ese momento o esa emoción en nuestra vida. ¿Qué crees que haya sido esa situación que tú hayas querido esconder de tu pasado? Pues primero, en cierta parte sí fue la influencia de un tío mío quiero saber qué se siente, pero ya después entendí que era por situaciones que había tenido yo con mis papás, como para decirle, mire, yo puedo, yo, ahora para que se les quite voy a hacer esto, para que vean que yo, creyéndome la mentira del momento de estar drogado, ¿no? Vivías en un constante reto con tus padres. Sí, sí, desde muy chico, desde los 12 años viví en un constante reto con mis papás. Porque cuando llegaste a la clínica, que vamos a tocar un punto más adelante, siempre tuviste una actitud de esa, como un conflicto con la autoridad. ¿Cuál era el conflicto que tú creías tener o que puedes identificar que tenías con tus padres? Pues sí, siempre he tenido, creo que hasta la fecha todavía y usted me conoce, ese pequeño conflicto. Sí, diferentes situaciones en poco tiempo atrás, me he dado cuenta que sigo teniendo un pequeño conflicto con ciertas autoridades. Con usted ya no, ¿verdad? Porque, pues ya. Más te vale. Pero sí, sí tenía un conflicto con mis papás. Creo que ahorita mis 33, casi 34 años los sigo teniendo. Sigue habiendo cosas ahí que quedaron marcadas y que no han sanado todavía. Y lo hemos platicado en diferentes ocasiones, usted, yo, eh, eh, ese tipo de situaciones que pasaron, como usted dice, que ahorita más adelante vamos a platicarlas. Pero sí, sí tengo un conflicto desde muy chico con mis papás, desde los 12, 14 años, se generaron esos conflictos, pues que yo fuera cayendo. Y como decía usted hace un momento, pues
adicción, la droga, vaya, te hace que tú quieras tapar ese... Esa emoción, ese sentimiento. Exactamente, jefe. Oye, ¿qué fue esa parte de ese origen de ese enojo? La distancia de ellos, sentiste que a veces hay hijos que creen que tienen una preferencia uno por otro, se sienten un poco excluidos, sienten algo de rechazo, a veces no están tan presentes emocionalmente. ¿Qué crees en tu caso haya sido esa parte de tus papás como para que haya generado en ti esa incomodidad o molestia? Pues nosotros, mi familia, yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá casado anteriormente con mi mamá. Mi mamá se embaraza de mí estando mi papá casado. Se embaraza de mi hermano. Y ahí hay un cierto punto de que dices tú, papá está y papá no está. Entonces, que genera un cierto conflicto en ti. Vas creciendo, te vas dando cuenta de cosas. Y crea un conflicto, un cierto pleito con tu papá. Pues usted sabe ya lo de mi hermano, ¿verdad? Ya no está con nosotros, pero yo siempre he sentido que hubo una poquita preferencia más hacia mi hermano que hacia mí y que hacia mi hermana, la más pequeña de nosotros. Éramos 3 hermanos. A él nunca se lo hice saber. Para mí mi hermano era mi hermano y siempre fue mi hermano, pero yo sí siempre ha habido situaciones que he comparado, que pasaron con mi hermano, pasaron conmigo, y cómo yo veo que a él siempre salía favorecido en esas situaciones. Entonces, eso ha generado un conflicto, que es lo que más yo creo que siento ahorita con mis papás. Como le digo, hay un conflicto que todavía no he sanado, y siento que es eso. Ok, fíjate, nosotros en atención, pues ya de poco más de 20 años de adicciones, es algo muy común que hemos visto en muchas familias, como que es un patrón muy generalizado. Recargan una atención en alguien en específico de los hermanos. A veces el menor, a veces el mayor, y a veces porque son varios factores, ¿no? A veces por cierta química entre alguno de los padres, mamá o papá, a veces porque lo miran un poco más débil, a veces porque creen que el más lo necesita, a veces porque ven que otros se pueden desenvolver más fácil o son más diestros o no necesitan tanto cuidado y como que los van dejando, ¿no? Y es muy común que suceda en muchas familias que haya una inclinación. Ahora, la misma Biblia, ¿no? Encuentra un ejemplo en los hermanos de José, cómo fue favorecido, fue pepenchado, como decimos, y cómo creó ese enojo, molestia, resentimiento que se quisieron matarlo y cómo era el enojo, ¿no? Hacia él. Y eso es muy común. Ahora, en la adicción a veces sucede que es el adicto al quien le dan la mayor atención. En tu caso, como fue una etapa donde tú no estabas experimentando con drogas, sino que fue en la formación, en la etapa que ustedes iban creciendo, pues tú fuiste el mayor. A lo mejor pensaron que el primero era el que echaban a perder y querían mejorar la raza con los que seguían, ¿no? Entonces dice, para que no se nos vaya a echar a perder este. Pero es normal ahora el hecho de que pues papá haya formado una relación con mamá sin estar físicamente del todo presente, no estando del todo comprometido, pues entiendo que pudo haber causado en ti pues esa necesidad de la figura paterna. De hecho, el padre a cierta edad, 4 o 5 años, es el que hace esa simbiosis o esa parte como de intervenir en la relación de mamá e hijo varón para que a través del juego, el ejemplo, la compañía, la protección, sienta la autoridad, sienta el ejemplo, el niño y los límites. Entonces, fue algo que probablemente a ti te hizo falta, pues, o sentiste que te hizo falta, no solamente los límites, sino esa compañía de papá. Ahora, tú empezaste, dices que a fumar a temprana edad, pero ya lo que es, empezaste a consumir sustancias a los 15, 16. Ok, ¿qué llegaste a hacer? ¿Cómo fue tu avance en el consumo? ¿Qué llegaste a hacer ya estando en un fondo duro, difícil, donde ya tú digas, esta etapa fue la más complicada para mí? ¿Qué llegaste a hacer? Pues es difícil porque lo más difícil, así lo más pesado
o lo más fuerte se podría decir que llegué a hacer, teniendo yo dónde dormir, dónde comer, dónde pues estar, vaya, ¿no? Tenía mi casa, vivía con mi medio hermano, con un amigo, y esa ocasión me acuerdo que fui a la Conecta, iba de regreso a la casa, conectaba yo para mi compañero y para mí, porque mi compañero no quería ir a la Conecta. Entonces yo iba hacia la casa y recuerdo que vi un bote de basura, bueno, un contenedor grande afuera de una maquila muy grande que está en Ensenada. Y me metí a buscar más comida al bote de la basura. Me metí a buscar comida al bote de la basura y en un momento tuve un momento de lucidez y dije, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy buscando comida en un contenedor de basura? Pues ya me fui a la casa, pues seguimos En el consumo. en el consumo y no sé si 2, 3 días después volvió a pasar lo mismo. Venía del trabajo, llegué a la Conecta pasada, iba para la casa y volví a buscar comida en el contenedor ese. Y o sea, yo teniendo dónde, porque en la casa había comida, o sea, pagábamos renta, pagábamos comida, pagábamos todo y había comida y para hacer comida. Pero ya fue un momento de que, o sea, estás buscando comida en la basura, dije. No puede, no puede ser que teniendo dónde comer, vengas y busques comida en la basura. Y a mí me daba miedo. En la casa ahí donde vivíamos había pasabas por un espejo grande, y a mí me daba miedo voltear al espejo. ¿No te gustaba lo que reflejaba ese espejo? No me gustaba lo que reflejaba ese espejo. Hasta ese momento, esa segunda vez que tuve esa situación de buscar la comida en la calle, en el contenedor, tuve la valentía de mirarme en el espejo. Me miré en el espejo y dije yo, no, no puede ser esto. ¿Qué reflejó ese espejo? Tristeza, miedo, coraje. Eso reflejó. Y yo me acuerdo que dije yo, no puedes estar haciendo esto. ¿Qué esto quieres para tu vida? Esto es lo que tanto anhelaste para tu vida, lo que tanto quisiste para tu vida. Fíjate, esa experiencia o vivencia que tuviste, muchos usuarios, en una gran medida, aunque lo quieran ignorar, aunque lo quieran reprimir, aunque manejen una imagen sobrada, altiva, amenazante, intimidante hacia afuera, viven en una viven derrumbados internamente, pues viven quebrados, pero el ego, la soberbia, el orgullo, la falta de reconocer el error, el mismo deseo de seguir consumiendo no les permite verse en el espejo. Tú viste una figura, pero observa, jamás mencionaste que miraste a alguien desnutrido, flaco, desalineado. Tú lo que viste fue lo que había dentro de ti. Y eso es lo que realmente necesita ver a alguien para poder empezar a tener esa luz o esa conciencia para poder valorizar su propia vida, empezar a querer cambiar. Ahora, dices que no ocupabas tener la necesidad de ir a buscar comida en la basura, probablemente era la forma en que tú estabas inclinándote o así te sentías, pues. Ya alguien derrumbado, ya alguien que había perdido el rumbo, la brújula de su vida, de sus decisiones, y que probablemente si no hubieras hecho un alto en ese momento, no te hubieras atrevido a verte en el espejo y mirar lo que miraste, probablemente por un tiempo hubiera sido tu estilo de vida, andar en medio de la basura, andar en la calle, andar indigente, andar en la soledad, pues, que ya vivías internamente, ¿no? Entonces, eso es bien tremendo, mano. Eh, Después de eso, pues hubo un tiempo donde fuimos por ti a Guatabampo, tú vienes de allá, y llegaste a la clínica. ¿Cómo fue esa parte, ese momento? La primera vez que yo estuve en casa de restauración fue en 2015. Nosotros vinimos aquí yo vine aquí primero por mi hermano. Mi hermano estuvo primero que yo aquí, no sé si lo recuerda. Sí. Entonces, nosotros estuvimos aquí porque... ¿En qué año estuviste en Guatabampo? Despuésito de esas fechas, dices. No, antes. Porque Carla, no me acuerdo cuál es su apellido. Galvez. Galvez, exactamente. Carla Galvez era la persona que canalizaba los casos con Ismael, con Johnny, no recuerdo con quién. Entonces, Carla Galvez es muy amiga de mi familia, de mi papá,
De hecho, mi papá le dice papá a ella. Ok. Entonces, mi hermano tenía el problema más fuerte que yo en ese entonces de consumo. Pues, mi hermano se viene primero. Por cuestiones, situaciones que pasaron allá, yo tuve que internarme. Mi mamá me dijo, o te internas o te internas. Entonces, yo me vine contra mi voluntad, me vine. O sea, no fue por mi voluntad, me vine contra mi voluntad. Entonces, llegué a Los Cocos, a un camión para Mochicawi, Mochi San Blas. Totalmente, así que deje, se puede decir, o sea, sin conocer nada. Nada más a las señas que me dio mi mamá, me dijo, te vas a bajar en fulanita aparte, vas a agarrar el camión y te vas a bajar en fulanita aparte y ahí te van a esperar. Pues llego a Mochicawi y me están esperando Isaí de Culiacán y el Melaque de Guadalajara. Sí. Entonces me bajo y pues les dijeron, va a llegar uno ahí, pues todo fondeado venía yo, todo. Entonces, y ahí me recogieron y nos fuimos caminando al campamento. Fue fácil identificarte porque Sí. venías bien cateado. Sí, pues venía bien jodido y chacaleado venía. Entonces, eran ese que te comentábamos ahorita fuera de cámaras, que ese traspaso que estábamos, Mochicago y Mochis, mi hermano ya estaba aquí en Mochis. Mi hermano ya te estaba ayudando aquí en la casa, aquí en Mochis, con el gordo, el estrella, ciertas figuras de la farándula que pronto la van a conocer. Vaya, qué figuras. Sí, pues hubo un tiempo donde nosotros estuvimos en un área como en un campamento y estuvimos como 13 años allá más o menos. Y bueno, se dio la oportunidad de abrir otro lugar por acá en el área de Mochis, que es donde actualmente estamos. De hecho, esa ocasión, fue cuando fue el aniversario del 13 aniversario. Allá, cuando yo acabo de llegar, cuando fue el aniversario ese. Sí. Sí, matamos una vaca y Ah, sí, recuerdo esa vez. Una vaca el Benjala, no sé cómo se llama, decían eso. y pues ahí asamos carne y estuvimos una convivencia muy padre, y con las familias incluso. No, estuvo muy padre esa convivencia. Sí, se dio la transición para acá y pues tú estuviste un tiempo allá. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? Sobre todo los primeros días, porque en ese tiempo manejábamos pura atención voluntaria, ¿no? Ya hace años para acá que también manejamos lo involuntario. Pero el hecho de poder decidir quedarte o no, tú dices que venías forzado por circunstancias. ¿Cómo fue? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías esos primeros días? Pues los primeros días sí fueron muy difíciles porque acababa de nacer mi hija, tengo una niña, Danielita, acababa de nacer, tenía 5 o 10 días, no lo recuerdo. No lo recuerdo si fueron 5 o 10 días, 5 días, porque yo llegué el 10 de octubre y la niña nació el 5 de octubre. Fue muy difícil, pero Adán me hizo entrar en razón de muchas cosas, porque ya, yo me quiero ir, yo no puedo estar aquí. Los primeros días me agarró Adán, me sentó, platicamos, bueno, ya estoy aquí, ya estás aquí, ya. Entonces, fue muy padre ese tiempo allá, porque como usted dice, estábamos voluntariamente, pues no había cuatro paredes, no había una barda alta. Podías salir a los árboles, hacer tu servicio, te sentabas un rato bajo un árbol, a meditar, a pensar. Pero sí fue difícil esa parte por lo de la niña. Pero ya conforme fui, ya tuve la visita, porque fue la fiesta esa, la celebración, y ahí tuve la visita de mis papás y de la niña. Entonces ya fue como que un aterrizaje, y ya después de eso ya nos venimos para acá nosotros. Ya me tocó venirme. Hicimos un servicio con el Toby y ya me vine a quedar aquí. En la transición de los cambios para sí. acá. Sí, sí recuerdo. De hecho, pues tú estabas aquí un tiempo apoyando como operadores de los que tenían mucha responsabilidad y mucha confianza en un principio. Y recuerdo que antes de venirnos, yo iba periódicamente seguido allá al campamento, porque ya al momento de estar aquí, pues me enfoqué a estar presente. Pero una de esas, recuerdo que hablando de ese conflicto con la autoridad, yo recuerdo que tuve no sé qué tantas consejerías contigo, de que tenías un temperamento algo explosivo y a veces no medías el tono. No es que fueras grosero, ni siquiera como conocemos mala leche, no, no, pero eras muy explosivo y eras muy directo para decir las cosas.
y no le ponías filtro, pues, y de repente yo cuántas veces te decía, modera esa parte, tienes que entender que hay algún enojo guardado. No es tanto el problema que tienen con los muchachos o el desacuerdo. Este, no recuerdo cuántas veces hablé eso contigo, que llegó un momento donde ya me empezaba a inquietar, a molestar y recuerdo una vez que me sacaste el tapón y que te corrí. Me acuerdo que yo ya no podía, dije ya, no, vete de aquí, no te quiero ver aquí ya. De hecho, fueron Dos veces. dos veces. La primera vez fue en esa transición que le estamos platicando ahorita, que fue cuando me peleé con el Diego aquí, con el Diego, no me acuerdo, Diego que, el Diego, pues Sí, el Diego, ya. Me peleé con el Diego y nos corrió a los dos. Primero tú y ya, después el Diego. Y ya, pues no me fui porque el Ismael me dijo, no te vayas. No, que me voy a ir, Ismael. Pues eso ya, yo cuando vuelvo a Casa Restauración al siguiente año, el 2016, fue cuando ya estuve en Mochicawi. Y sí, pues cada rato yo me regañaba. Cada rato pero iba. era por lo mismo. Sí, sí. Y pasó el tiempo ese de Mochicawi, me vengo a Mochis y también cada rato me regañaba. Pero era por lo mismo. Era por lo Porque mismo. hacías un buen servicio, tenías una muy buena apertura para servir, para ayudar, para estar atento, para trabajar. O sea, hacías un chorro de cosas bien, pero tú te estancaste demasiado en ese tiempo. Te molestaba demasiado, o a veces ni siquiera era molestia, la forma en que externabas cosas como que era demasiado directo o duro para alguien. Y a veces teníamos problemas porque el otro se sentía, porque mira cómo el operador me dijo así, y te digo, no es que ni siquiera eran cosas groserías ni nada, no eran ofensivas, pero eran así muy golpeadas, pues. Y de las tantas veces que insistíamos cómo tratar de modular esa parte en ti, pues fue cuando ya dije, ya, me cansó, ¿no? Esa situación. Y yo también le doy muchas gracias a Dios que no te haya sido. El momento de que yo a veces te dije, ya, me doy y vete, es porque a veces hay etapas tan complicadas para nosotros como servidores en una institución como esta, que todos los días se mueven emociones de uno, de otro, de una familia, de nosotros mismos. Y a veces para buscar equilibrar esto después de un buen tiempo no es tan fácil, pues, no es tan fácil. Y antes de cometer una locura o hacer algo inapropiado o a veces hasta de pasar un límite, por eso yo prefería mejor alejarme o poner una distancia. Y si tú haces un poco de memoria, era muy complicado que yo pudiera abrir la puerta a alguien porque se fuera por comportamiento, ¿no? Sí, sí, siempre. Pues nosotros sabíamos cuando usted ya, pues ya le cantábamos que ya lo teníamos hasta el gorrete, ya decíamos nosotros, hombre, güey, anda bien enojado el jefe, ya anda bien enojado porque varias veces le hicimos muchas te hicimos. Y yo me cuento porque yo me acuerdo que cada rato, ven para la oficina. Y ahí viene el Jorge para la oficina. Y salía como sedita. Pero para mí en lo personal eso me forjó muchas cosas. Eso me formó en muchas cosas. Y mi esposa lo sabe. Y te lo ha dicho a ti. No, pues, gracias a ti o gracias a lo que tú has hecho, el Jorge. Entonces, pero sí, sí para un servidor, más para usted como la cabeza del lugar, siempre sí es difícil. Siempre. Y lo hemos platicado, pues, en los tiempos que hemos tenido, lo hemos platicado, pues tú has dicho que es difícil. Y también yo, lo personal, para mí también sí era difícil porque ¿cuántos años estuve aquí? Sí, pues estuviste tu proceso más allá de un tiempo normal, pues porque después te quedaste a servir y después de servir te quedaste donde en un medio camino, donde ibas y trabajabas y regresabas, ibas y trabajabas y regresabas. Entonces tu proceso fue algo largo, pues. Ahora, eh, a veces una de las cosas que me molestaban, y me voy a enfocar en ti y de algunos que mencionaste ahorita, era que yo veía un chorro de potencial. Es que yo veía detrás de esa máscara de enojo o de travieso o de inquieto o de ese conflicto con la autoridad, yo veía a alguien
muy noble. Y cuántas veces te lo dije, deja esa máscara de duro, deja esa máscara de indiferente, deja esa máscara de valemadrista. Si detrás de ahí simplemente hay un hombre que quiere explotar en su mejor versión, que quiere ser alguien que se sienta pleno, que se sienta feliz, y, y después de ese proceso, pues aguantaste ahora tú un buen tiempo, ¿no? Porque, a ver, ¿qué se sintió después que tú ya como servidor batallabas con uno, con otro, en las mismas cosas que me tocó a veces batallar contigo? A ver, ¿cómo te sentiste? Pues, sí fue bien difícil porque yo también batallé con muchos. De hecho, ayer me topé a Julio Bastidas. Y, platicando y platicando con la señora, le digo, o sea, batallé. Batallé a uno, batallé a otro. Y a veces dice, y los pules. Y yo le decía, es que yo sé que detrás de esas cosas, de esas caras de malos, hay hombres buenos. Porque a mí me sacaron, yo tenía cara de malo, les digo, tienes todavía, me decía. Dios te cambió el corazón, pero te dejó la cara para testimonio. Entonces, por ejemplo, el Chino Albercas, el Guadalupe Ruiz, que tenían caras de malos, que tienen caras de felones, pues, pero eran buenas personas. Sí, son monachones. Eran muy buenas personas. El Ángel, tenían cara de malos, pero eran muy buenas personas, muy nobles. A ti te tocaron varias generaciones. Muy, muy nobles, me tocaron muchos. Pues se me metí del 2016 al 20. 2017 al 2020 aquí. 16. Sí, poquito más de 3 años tuviste. Finales del 16 a marzo del 20. Ok, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue tu salida? Pues eso también fue muy especial. Sí. Sí, porque pues estando aquí trabajando en el trabajo el primer trabajo que conseguí aquí cuando estando en la casa de restauración, ahí conocí a mi esposa. Duramos tiempo saliendo de novios. Que recuerdo, te la voy a platicar al público para que se acuerde, porque me acuerdo que salimos, yo trabajamos juntos, salimos de vacaciones del trabajo en diciembre, salimos a tomar un café y yo me fui a Guatabampo. Recuerdo que me diste permiso para irme a Guatabampo, te dije, me voy a ir el 24. Me dijiste, no, mijito, te vas a ir el 26. No, jefe, pero te vas a ir el 26 y si quieres, me dijiste. Perdón, me fui el 26, salí con mi esposa ese día, el 26 temprano. Me fui el 26 a Guatabampo y regresé el 30. Me dijiste, no vas a pasar el año nuevo ya, lo vas a pasar aquí. Te quiero el 30 aquí. Regresé el 30. Llegué en la mañana, te pedí permiso para ir al cine con ella. Y sí me diste permiso. Pues otro día, me acuerdo que estaba Lupita picando chile morrón ahí atrás. Y llegué con Lupita con mi carita de niño bueno. ¿Qué tienes? Me dijo. Quiero pedirle permiso al jefe. ¿Para qué? Me está invitando Frida a pasar el año nuevo con su grupo de amigos, le dije. Ve y pídele, me dijo. Me va a decir que no, le dije. Ve y pídele, me dijo Lupita. Lupita me va a decir que no, le dije. Y vine y me dijiste que no. Me dijiste, no, si vas llegando de allá, no vas a ir. Y ya me fui bien triste con Lupita, me acuerdo, y me dijo que no, Lupita, le dije. Ahorita vengo, me dijo Lupita. Ahorita vengo. Y se vino Lupita a la oficina. Y ya regresó. Ve con Ulises, me dijo Lupita. Y ya llegué y lo me dices, ahí tenías que ir de pepenche, de llorón con Lupita, ¿qué fuiste? Y Lupita, ¿qué te dijo Lupita? Te dije yo, pues que te diera permiso, me dijo. Ay, ¿me vas a dar permiso? Sí, pero te quiero a la 1 de la mañana más tardar aquí. Y ahí fue. Entonces, mi salida sí fue muy especial. Porque a raíz de eso, pues ya yo entablé una relación con Frida, que duramos 2 añitos de novio, un poquito más de 2 años de novios. Y pues así fue mi salida de aquí. Yo me salí de aquí. Yo me casé un 6 de marzo del año 2020. Y el 5 de marzo, yo aquí dormí todavía. Y de aquí me fui a casar. Mira, fíjate qué padre, ¿no? Llegó un tiempo donde yo tenía que ser esa parte de autoridad contigo, pues, porque
para ti, cuando yo trataba de ser ese amigo, yo sentía que sí lo recibías y lo disfrutabas, pero como que era muy fácil perder el límite. Y llegó un punto donde dije, voy a tener que ser más duro con él. Y fue como te mantuve a raya. Pero algo de lo que me gustó en ti fue esa parte, pues que tú escuchabas y a pesar de que cosas que no te gustaban, las llegaste a hacer. Y eso creo que fue lo que te llevó a crear una nueva mentalidad. Pues hoy te hablabas de una formación. Y Lupita, pues Lupita es mi esposa, trabajó aquí por bastante tiempo ayudando en las labores de cocina y hacía comida de lunes a viernes. Y era como parte de, del equipo de cocina, ¿no? Ahí era como también consejera porque daba muchos consejos, se le acercaban muchachos a ver el punto de vista como esposa, como madre. Y y Lupita también llegó a tener muchísimo aprecio, pues, hasta la fecha. Entonces, este, al final, el hecho que tú hayas permanecido, que hayas entendido los límites, que hayas entendido el valor del servicio, que hayas tenido el valor de mantenerte en el esfuerzo, tu recompensa fue el amor de la mujer que hoy tienes, la bendición de tener ahora a un hermoso hijo y que este, no todos van a salir así, pero el hecho de que salgan en los tiempos de Dios, el hecho de que salgan cuando las cosas tienen un cauce natural o normal, ¿sí? Ese es donde tienen la bendición. Ahorita tú tienes cerca de casi 8 años desde que entraste a salir, que tú ya te has mantenido limpio. Entonces, ¿cuál es el factor de que muchos no encuentran estabilidad? Porque una, no entraron con una convicción. Dos, no se dejaron moldear. Tres, no pusieron todo el compromiso. Y otra, salieron cuando quisieron. A veces ni siquiera terminan un tratamiento de 6 meses. Y la otra es que jamás dan un seguimiento. Entonces, tú te agregaste a una iglesia de orientación espiritual. ¿Cómo crees que eso te ayudó a mantener una alejado de las drogas y otra en una relación matrimonial? Pues mucha gente, incluida mi familia, cierta parte de mi familia, me han dicho, es que ¿por qué te hiciste cristiano? Me dice. Es la típica esa, jefe, es la típica de decir, es que ¿por qué? Si tú todo el tiempo fuiste a la iglesia católica. Creo que, pues, comentaba ahorita situaciones que me hicieron entrar a casa de restauración y esas mismas situaciones son las que te hacen que tú cambies. En mi vida pasó una situación muy fuerte donde eh, una persona me dijo, te vas a ir y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Y yo lo creí. Al paso del tiempo, platicando, no me acuerdo si con usted o con Adán, le platiqué esa situación y me dijo, es que era Dios quien te dijo que te tenías que venir a esta casa y tenías que entrar a una iglesia. Claro que las amistades que he adquirido ahora en la iglesia, me han ayudado mucho. Escuchar la palabra me ha ayudado a estar firme, manteniéndome y sobre todo la mujer que tengo, la esposa que Dios me ha dado, que usted la conoce, es una mujer temerosa de Dios y es una gran mujer. Es, es lo que me ha impulsado, lo que me ha ayudado a seguir, a seguir y a seguir y a seguir adelante. O sea, fue difícil al principio, sí, estando ya con las consejerías que usted nos daba, todo lo que pasamos aquí. Entonces, te ayuda mucho ir a la iglesia, tener un círculo que te apapache, que te ayude, que te aconseje. Pues no, mi esposa ha sido, después de Dios, el pilar más grande en esta recuperación. Está Dios, está mi esposa y está todo esto que me rodea. Casa de restauración, mis amigos. Entonces, parte de mi familia que me ha apoyado, porque no toda mi familia ha estado, como le comentaba, estuvo de acuerdo en que yo pues salga a una iglesia cristiana. Fíjate, el entorno, por supuesto que influye mucho. Haces actividades diferentes, estás con personas que no tienen consumo, estás recibiendo orientación espiritual, estás de alguna manera en una red de apoyo donde si tienes un conflicto, un problema, un bajón anímico o algo que te
cause algún conflicto, pues puedes ir con alguien, encuentras una respuesta, encuentras un compartimento, un consejo, una oración, una convivencia, y eso ayuda muchísimo. Yo es algo que recalco demasiado a los usuarios y a las familias en cada generación. Si al salir no dan un seguimiento, ir a un lugar de orientación espiritual, volver a la institución, sacar alguna cita con el terapeuta que lo estuvo viendo, ir con un terapeuta exterior, ir a un grupo de AA, de NA, algún lugar donde ellos puedan sentirse cómodos, que le den seguimiento, difícilmente van a lograr sostenerse por un largo tiempo porque al final pues son muchos patrones que venimos arrastrando de la calle, pues la mentalidad, la forma de reaccionar, de tomar decisiones, de las emociones, de los mismos pensamientos. Entonces, en la adicción encontramos muchas cosas muy atractivas, pues la falta de responsabilidad, el placer por placer, el sentir con la autoridad, el hacer lo que me venga en gana, no tener nada de responsabilidad, por supuesto que es atractivo. Entonces, creo que la clave está ahí, en el seguimiento. Por eso es que los grupos de NAAA han tenido muchísimo éxito, porque han encontrado una hermandad, pues una hermandad donde ellos se sientan cómodos, acompañados, ¿sí? Y pues esa es la forma en que han entendido. Los que encontramos en la parte de la orientación espiritual, pues encontramos también la misma hermandad de estar con alguien que nos entienda, que nos sintamos bien, que nos acompañe. Y eso ayuda mucho. Y aparte la responsabilidad de un matrimonio, que si no te has dado cuenta, la característica de tu esposa es ser firme, directa, Persistente, muy directa. Ok. Sí. El mismo límite que tú has necesitado a través del tiempo, Dios se ha encargado de irte poniendo personas en tu momento y en tu vida. ¿Para qué? Para evitar que tú te desbordes, pues, para evitar que tú llegues a un punto donde por un arrebato, por un enojo, hagas cosas que puedan afectarte. Frida siempre me dice, hay una palabra, unas palabras que le dijo el Ismael una ocasión, aquí afuera. Llegamos a una situación ahí y dijo, Frida, te voy a decir una cosa nomás, le dijo. ¿Qué pasó, Ismael? Le dijo, no le sueltes el mecatito, le dijo. Aflójaselo, pero jálaselo, le dijo. Todavía no nos casábamos, éramos novios todavía. 7 años, yo creo, le dijo eso Ismael. Y todavía me lo sigue recordando como si se lo dijeran todos los días. No, mijito, un día me dijeron que te lo jalara y te lo tengo que jalar. Sí, pero ya aflójale, no le digo, no, ya aflójale poquito. Sí, no, sí. Sí, yo estoy muy agradecido con Dios por la mujer que me dio, porque es una mujer que ha estado, ahí ha estado. Y como ella me dice, lágrimas de sangre le han costado. Todo, muchos cambios, la mayoría de cambios que yo he hecho en mi vida desde que estamos juntos, le han costado. No le ha costado a nadie. Incluso yo creo que más que a mí le han costado los cambios. Porque ella ha estado, ahí ha estado, ahí ha estado. Usted la conoce, o sea, no más que decir. Usted la conoce, pero es lo mejor. Sí, es una gran mujer de Dios, también es una gran amiga y una gran esposa. Como gran madre, pues ¿Sí? la verdad, algo de lo que yo empecé a admirar en ella, porque no tenía mucho contacto en su momento, y algo que me llamó mucho la atención fue la forma en cómo tomó una responsabilidad que a lo mejor no le competía, que indirectamente la involucró, pero que ella con mucho corazón la tomó y la llevó a cabo hasta la fecha con gran responsabilidad y con mucho corazón. Pues, y eso, siendo tan joven, a mí me llamó mucho la atención cómo tomar una responsabilidad siendo tan joven, algo que no le competía. Yo entendí que era una mujer con un gran corazón. 18 años tenía. Sí. 18 años. Y han pasado 10 ya. Sí, eso a mí me impactó de ella. Y fue cuando tú empezaste a tener acercamiento con ella y eso, y yo dije, adelante, porque si alguien pudiera haber tenido esa convicción, era alguien que podría valer la pena, pues, como persona para involucrarse toda la vida. Desafortunadamente ahorita los jóvenes simplemente van viendo por lo que es el placer, ¿no? El momento y se ha perdido esa parte de vivir con la persona a pesar de los momentos difíciles y sumando los buenos, de vivir toda la vida con una sola persona, de vivir entregado a ella y consumado para ella. Ahorita es bien complicado eso, ¿no? Y más en la adicción, que vemos tanto en mujeres como hombres
que es simplemente el momento, la diversión, el placer y pues ya mañana a ver qué pasa, ¿no? Y destruyen tanto su vida. De hecho, hay una estadística hace poco que no sé qué, recuerdo exactamente el porcentaje alarmante que subió aquí en la ciudad y en el municipio los casos de transmisión sexual por lo mismo, porque los jóvenes viven en ese sentido, pues, y creo que una tiene que ver, pues sí, la edad, las hormonas, pero también la libertinaje, también el consumo, también la falta de información, también la falta de supervisión de muchos padres, también la información que agarran en redes, es un poco de todo, pero bueno, difícilmente encontramos hogares sólidos. De hecho, antes, hace años, el hogar era un factor de protección. Sí. Ahora se está catalogado como un factor de riesgo en muchos hogares. O sea, volver a casa para muchos adictos es tener un problema que enfrentar para sacar adelante y mantenerse lejos de la adicción. Es que ahora ya son padres e hijos, jefe, adictos. Antes eran padres adictos. Ujú. O papá adicto. Papá alcohólico. Y el hijo llegaba y tenía un problema con el papá. Ahora son papá, mamá, hijos, hasta el abuelo. Entonces sí ha crecido mucho toda esta situación, ¿no? Pero creo que nosotros, en lo personal, nosotros hemos, como le comentaba ahorita, venimos de yo vengo de una familia disfuncional por las situaciones. Entonces, nosotros hemos decidido crear una familia, un hogar, donde nuestros hijos no sientan eso que nosotros sentimos, sino que sientan el apoyo de papá y de mamá. Que Correcto. vean no seguir trayendo el patrón de generaciones atrás, sino que romper con el patrón y nosotros empezar un nuevo patrón. Es correcto, porque al final, y es algo que yo a veces les comento en grupos a los usuarios, ¿cuántas cosas vivimos en nuestra infancia y que hasta la fecha algunos juzgan, señalan y agarran de justificación de errores de los padres? Y a veces les pregunto, ¿no te les dolió? ¿No te sentiste mal? ¿No te marcó el sentirte solo, el vivirte rechazado, el tener el ejemplo que viviste, lo que a lo mejor papá hizo con mamá? Todo eso, ¿por qué repetimos ese patrón? ¿Por qué arriesgamos a nuestros propios hijos al mismo dolor que nosotros vivimos de infancia? Desafortunadamente en la adicción pues se pierde toda la conciencia y lo único que importa es lo que deseo en el momento, ¿no? Y eso que tú ahorita tú dices de buscar cómo romper ese patrón, pues es como heredarle una oportunidad diferente a tus hijos a que conozcan una familia diferente, ¿no? Y eso es, yo creo que es un regalo, que el mayor regalo que le podamos dar a nuestros hijos, encaminarlos en el camino de Dios, pero también el que puedan sentirse su hogar como una parte importante de su vida. Claro, claro, lo hemos platicado mucho nosotros, o sea, siempre va a ser nuestra base, va a ser Dios, enseñarles el camino de la palabra, enseñar la palabra de Dios, enseñarles a caminar por el camino correcto y demostrarles que en la familia pueden encontrar lo que no van a encontrar en ninguna otra parte. Llevarlos a que la familia sea para ellos el pilar más grande que los pueda sostener. Que no se vayan por un lado ni por otro, sino que caminen derecho por el camino que nosotros hubiéramos querido caminar como hijos, tal vez. Ahora que como padres queremos darles ese camino a nuestros hijos y tratar de llevarlos, o sea. Ahora sí, como dijo Mael, jálale un poquito la cuerda y suéltasela. Así es, porque yo creo que es el anhelo de muchísimos padres, ¿no? Que queremos que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro trabajo, lo que llegamos a hacer en la vida sea el techo de nuestros hijos, que de ahí para ellos crezcan y salgan más adelante y logren mucho más cosas que nosotros. Oye, ahorita, en medio de todo esto, pues no todas las cosas en medio de la sobriedad son buenas. Y a veces hay gente que cree que porque alguien tiene un tiempo estable o en sobriedad, cree que la vive muy pachón, muy tranquilita y que todo está muy bien. Y a veces se les pierde de vista que también hay sacrificio, hay esfuerzo y a veces hasta dolor. Sí. En medio de lo que tú has vivido, de todo esto positivo, en los cambios tuyos, en tu relación de pareja, tu hijo, pasó algo muy, muy difícil en tu vida.
perdiste a tu hermano. ¿Cómo fue esa situación? Híjole, pues me tocaste una fibra, ¿verdad? Muy difícil. Se cumplieron 1 año y 7 meses. Ahora el 14. Muy difícil. Usted lo conoció, usted también lo batalló 3 veces, creo. 2, 3 veces. Sí fue difícil. Sí fue. Ahorita, pues, el sentimiento no, pero ya toda esa situación, ya Dios trabajó en mi corazón y ya me hizo aterrizar un poquito del sentimiento feo que sentía. Pero fue muy difícil. Fue muy difícil. Recibes una llamada a la medianoche, te avisan que tu hermano está a punto de morir. ¿Qué haces? Le pides a Dios, Dios, ¿qué pasa? Te vuelven a hablar y te dicen tu hermano. Pasan 5 minutos, porque literal pasaron 4 o 5 minutos cuando nos volvieron a hablar. Y, no, ¿sabes qué? Pues falleció Gilberto. Es muy difícil. Si es cierto lo que tú decías, jefe, mucha gente piensa, no, que chilo, la vive bien. He pasado cosas maravillosas en mi vida, en este tiempo que he tenido de sobriedad, de abstinencia y sobriedad, pero sí hemos pasado por un par de situaciones ahí. Lo de mi hermano fue muy feo, muere apuñalado, apuñalado porque eso es lo que dijo el doctor, el médico forense, que murió apuñalado por una... se me fue el nombre médico, pero pues desangrado. Choque hipovolémico. Murió desangrado. Por robarle una bicicleta. Sí, iba a la tienda, ya iba a ser, ya era noche, iba a la tienda. Por cigarros creo que iba. Y se encontró con unos cholos ahí que lo quisieron bajar de la bicicleta. Había tenido situaciones ahí, mi hermano, con ese chavalo. Él lo sabe que era una loba molacha, dirían los plebes, ¿verdad? Era muy fiera. Sí. Y era bueno para los trompos, el loco, pero pues la perdió, le quisieron bajar la bicicleta y lo apuñalaron. ¿Qué edad tenía? 28. Se quedó en los eternos 28. Alcanzó a correr a la casa. Llegó a la casa, pues, con unas heridas aquí en el cuello, en el pulmón, que fue la que lo mató, la del pulmón. Entonces mis papás se lo llevan al seguro. Se lo llevan al seguro social ahí, a urgencias. Y pues casi llegando, mi papá dice que él vio que mi hermano desfalleció, pero la doctora le dijo, no, todavía está vivo, métanlo para adentro. Vamos a hacer todo lo posible, don Alejandro, le dijeron a mi papá. Y pues trataron pero pues ya traía unas heridas en el cuello, en el pulmón. Pues desafortunadamente se nos, bueno. ¿Cómo fue ese momento? Yo recuerdo que hablamos, me llamaste, estuvimos hablando, este, y sé que fue un momento complicado, ¿no? Para ti que vivías el momento de la pérdida, pero también para mí el verte cómo sufrías y cómo algunas cosas que me comentabas, esa sed de venganza, el querer ir a desquitarte, a poner todo tu enojo y tu frustración en esas personas. De alguna manera, ¿qué sentías y qué crees que te detuvo a no actuar? Pues sí yo me acuerdo que me puse muy malo. Mi esposa Frida se asustó cuando fue un momento, pues es muy difícil, la verdad. Es un momento que yo creo que no se lo deseaba a nadie. Que te lleguen, que te den esa noticia, no se lo deseo a nadie, en verdad, pero pues pasó ese momento, nos tuvimos, no nos pudimos ir en ese momento, recuerdo, a Guatabampo porque estaba lloviendo, estaba muy fuerte la lluvia, el viento. Me voy a Guatabampo y yo llego con toda la onda. Desquitar. Desquitarme, pues. Pero mi esposa, jefe, Dios, Dios, porque mi esposa oró a Dios y le dijo, pues ella oró por mí, ¿verdad? Y ella me dijo, no vale la pena, o sea, ¿qué vas a hacer? Tu hermano ya no está con nosotros. Sí, sentía mucha rabia, mucho enojo, mucho coraje, impotencia de querer hacer algo malo, pues, de querer. Pero pues ya entras a un momento de lucidez y ya dices tú, pues, ¿qué voy a hacer? Ya no está, ya no me lo van a devolver. Ya. Y me acuerdo que mi mamá también me dijo, hijo, no, 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 o sea, no hagas nada, o sea, ¿qué vas a hacer? Tu hermano muerto y tú en la cárcel, me dijo.
¿Qué voy a hacer? Me dijo. ¿Tienes un hijo? ¿Es tu esposa? Me dijo. ¿Qué vas a hacer? Recibí muchos mensajes de amigos. Y igual, pues, o sea, tranquilo, tu hermano ya no está, no hagas una tontería. Y pues usted también me lo dijo. Entonces, pero sí fue un momento bien difícil. Sí, hasta el momento en el que se lo llevaron. Mm, yo recuerdo que Frida me dijo, llegó un momento en el que yo me perdí cuando se lo llevaron, que ya lo subieron a la carroza para llevárselo al crematorio. Hubo un momento en el que yo me perdí. Me perdí, o sea, no supe de mí. Porque yo recuerdo que cuando ya recuerdo que volvía, Frida me dijo, oye, ¿qué te pasó? Me dijo, hablabas y no sé, caminabas nomás, me dijo, por tu casa. No, dije, no sé qué me pasó. No sé, me perdí en ese momento. Sí, eh, cuando sufrimos un shock muy fuerte de dolor, el cerebro de alguna manera hace sus estrategias para buscar cómo anestesiar, cómo buscar reducir esa angustia, ese impacto. Entonces, probablemente te pasó esa parte Sí. era tanto lo que venías cargando entre la pérdida, pero también luchando contra ti mismo. Entiendo porque todos hemos pasado por la pérdida de alguien cercano. Lo uno que está sintiendo, el ver el dolor de la familia que también quieres, este, el cómo buscar ser apoyo de ellos, el cómo tratar de modular lo que sentimos, y es algo que pareciera como si el mundo se detuviera y hubiera una pausa y todo estuviera así como en cámara lenta. Es lo mismo, ¿no? Es Así como, me pasó, así me pasó. Yo sentía que el mundo se pausó, sentí que el mundo se pausó y mi esposa dice, es que yo te hablaba y no, o sea, no sé qué decías, hablabas incoherencias, dice, no, te desconectaste como 5 o 10 minutos, me dijo. Pero sí fue muy difícil todos esos momentos. Y lo pasa lo de mi hermano, jefe. A los 20 días pasa lo de Jesús, que también fue un golpe muy fuerte para nosotros. Y a los 20 días de lo que pasa lo de Jesús, sí, como a los 20 días de que pasa lo de Jesús, matan a un tío también. Pues fueron 3 seguiditas, pues, en un mes y medio, para dentro de esto. Entonces, te da, y pasa un año pasadito y pasa lo del bebé. Entonces, llega un cúmulo de cosas, pues. sí, a veces son de las cosas que cuesta trabajo aceptar, ¿no? A veces como persona, ser humano, pero también como creyente, ¿no? Eh, de repente hay muchas personas que se bloquean con Dios, porque a mí me pasó cuando yo perdí a mi madre. Aunque no tenía conciencia, ni siquiera ninguna cercanía ni relación con Dios, pero eso me pasó, ¿no? Que cuánta gente no se bloquea por no entender o no aceptar el duelo, la realidad, y empieza eso, ¿no? A despotricar en contra de la vida, de Dios, de todo el mundo, sin entender que a veces creo que las personas que se van nos dejan mucha enseñanza, porque si pudiéramos entender que, como en este caso, cuando tú perdiste a tu hermano, sin darte cuenta, de alguna manera él fue el origen de cierto enojo tuyo hacia tus papás. Aunque no era el culpable o responsable, sí era alguien que de alguna manera pues era el protegido o el que más le daba. Y cómo al tener esta pérdida pudiste entender el gran valor y el amor tan grande que pudiste tener hacia él. Y cuando uno aprende que sin importar la dificultad, el enojo, la distancia, lo que haya hecho, lo que creamos que nos hayamos sentido lastimados por alguien, un ser querido, yo soy de los que creen que es prioridad acercarse por encima de esos errores o de los propios errores nuestros, porque al final la vida es así, pues. Hoy es un día que podamos disfrutarlos, mañana quién sabe. Y no es vivir con miedo, con temor, incertidumbre, sino más bien vivir a plenitud de cada día, pues. Disfrutar al máximo a esa gente que amamos. Esa fue una de las cosas que a mí me dejó también la pérdida de mi madre cuando yo tenía 15 años, cuando después de 10 años de consumo y de mucho enojo también, rabieta, adicción, entendí eso, ¿no? Que yo recuerdo que cuando empiezo a tener esa relación con Dios, le dije a Dios,
no me vuelve a pasar que yo pierda a alguien que ama sin haber demostrado la importancia y el valor que tiene para mí. Y cada vez que pasa algo, alguien conocido, cercano o a alguien, entiendo eso y recuerdo esa parte y refrendo el compromiso de estar cerca o de estar disponible o, ¿sí me explico? Sí, sí. Para esas personas, pues sí. Y la verdad yo quiero reconocerte porque una de las cosas que, que tú has tenido es fortaleza, mucha fortaleza. Creo que ese carácter firme que a veces tienes tiene que ver con lo que puedes ser capaz de lograr, de lo que puedes llegar a realizar sin doblegarte. Hoy te hablabas de pérdidas tan seguidas y al final te mantienes firme, al final sigues luchando, al final sigues queriendo hacer tu mejor versión, sigues teniendo una familia, sigues yendo, buscando de Dios. Entonces, todo eso para a muchos quizás los hubiera doblegado, hubiera sido el pretexto, justificación adecuada para regresarse al consumo o tirarse a una depresión. Y aun tú en medio del dolor te has mantenido y has sabido salir adelante. Y eso es algo muy importante que tienes que reafirmar de lo que puedes ser capaz, de lo fuerte que puedes llegar a ser. Sigue agregando el valor de la sensibilidad y el amor. Creo que un día te lo dije, piérdele el miedo a exponer tu corazón en el amor. Porque cuando uno se cierra, no solamente se cierra para que las personas no dar, sino recibir, pues. O sea, no quiero que me lastimen, pero tampoco tengo la barrera para tampoco poder transmitir lo bueno mío, pues. Entonces, tú tienes mucho, mucho que dar. Por algo te has mantenido tanto tiempo, por algo has logrado lo que has logrado. Eres muy trabajador. Alguna cualidad tenías que tener. Para algo tenía que ser bueno, ¿va? Ya Hijo te de la dijeron de verga. perdida para que chapee, déjamelo aquí, ¿no? Entonces, la verdad, es un gusto, Jorge. Gracias por estar aquí, gracias por darnos tu amistad, gracias por darnos un espacio en tu corazón. Tenemos la plenitud y la certeza de la amistad profunda que hay entre nosotros, en nuestras familias, y es mutuo, lo sabes. Entonces, por último, ¿qué mensaje le pudieras dar a las personas que creen que la dificultad de la vida los es un motivo suficiente como para rendirse y no seguir adelante? Y aquellos que están en adicción como una motivación que encuentren para poder dejarla. Jefe, pues primero que nada, gracias a ti por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir este tiempo contigo. Sabes que te amo con todo mi corazón, mi esposa igual, sabes que amo a tu familia. Este, quiero darte las gracias por todo. Desde aquel 10 de octubre hasta que estamos ahora, 17, 18 de abril del 2026. Y por muchos años más, sabes que mi familia es tu familia y tu familia es mi familia. Gracias por la labor que haces con muchos plebes de aquí de la casa. Gracias porque pusiste fundamentos y bases en mi vida para lograr ser el hombre que ahora soy. Junto con mi familia y junto con mi esposa, tú fuiste un pilar para que esto se pudiera lograr. Y al igual que yo, muchos, muchos, como le decía Julio de ayer, de 100 3, de 100 3. Por esos 3 vas. No vas por los 100. Si 100 traes y 100 te salen buenos y 3 te salen buenos, esos 3, gracias por lo que hiciste por esos 3. Pues gracias, al final es una labor, un trabajo que disfrutamos hacer. De repente a veces pienso y le digo a los operadores principales que están aquí ya de años y les digo, necesitamos estar un poquito locos para Sí. estar en medio de las broncas y la dificultad y todavía hacerlo con gusto, con amor, ¿no? Familia, pues el entender que las segundas oportunidades existen, que cuando podemos incluir a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, un mundo de posibilidades pueden concretarse. Sé que hay sueños en el corazón de muchos de ustedes y si estás escuchando este contenido es porque probablemente hay alguna adicción que está tocando la puerta o el corazón de alguien que tú amas.
queremos decirte que sí hay esperanza. Mantente en el esfuerzo, en la lucha, en la persistencia. Haz tu parte, infórmate, capacítate, haz aquello que a ti te compete. Dobla tus rodillas y muchas cosas van a suceder como lo has anhelado y lo has soñado. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.